Hermanos, este video lo hago para aquellos hermanos que no puedan participar del Zoom los días miércoles, así que estamos estudiando Apocalipsis y nos tocaría la carta de la segunda iglesia de Apocalipsis, que es la carta a la iglesia de Esmirna. Así que quería compartir con ustedes el texto bíblico en la Biblia, así que luego cuando escuchen el video abran sus Biblias para poder entender bien de qué estamos hablando, dónde está la iglesia ubicada y todo. Dice el texto de Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, versículo 8 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Algunas cosas para que ustedes tengan en claro en este video. La visión es de una iglesia victoriosa y el desafío a la fidelidad. El pasaje que tenemos por delante contiene dos cartas del Señor, una a la iglesia de Esmirna y otra a la iglesia de Pérgamo, en que desafía a estas iglesias de Asia Menor. En el capítulo 2, versículo 8 en adelante, hasta el 11, tenemos la iglesia de Esmirna. La ciudad. Hablemos un poco de la ciudad. El lugar donde se levantó la ciudad, existieron asentamientos desde tiempos remotos. Fue destruida por los libios 500 años antes de Jesucristo. Esmirna fue fundada nuevamente por Lisímaco 200 años antes de Jesucristo. Fue una de las ciudades más prósperas de Asia Menor al funcionar como puerto natural de una antigua ruta comercial que atravesaba un valle llamado el Valle de Hermo. Esmirna era la ciudad más importante de Asia, la llamaban la Flor de Asia. Era indudablemente una ciudad muy hermosa, tanto por su clima como por sus edificaciones, y sobre todo los edificios públicos que habían sido construidos como un desarrollo y consecuencia de un avance económico y un desarrollo muy bueno. Había en esta ciudad, una colonia de judíos que eran enemigos del cristianismo. Hablemos un poco de la iglesia ubicada en esta ciudad. Es necesario mencionar que no hay indicios específicos en el Nuevo Testamento del momento en que llegó el Evangelio y cómo se fundó la iglesia en la ciudad. Es probable que durante los años de estadía de Pablo en la ciudad de Éfeso, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, éste aprovechara para expandir el mensaje del Evangelio a otras ciudades de Asia, entre ellas esta ciudad de Esmirna que se menciona aquí o que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis. En los años que siguieron, estos cristianos de esta ciudad enfrentaron una dura oposición de un grupo de judíos. El mensaje, siguiendo el modelo de la carta, es la única iglesia que se hace mención a esta iglesia. Es una iglesia a la que se hace mención en el versículo 8, que el Señor se identifica como el primero y el último, y se refiere al que estuvo muerto y el que vive, lo que parece ser una alusión al resurgimiento de la ciudad y a su prosperidad debido a la política económica de aquel momento que permitía que la ciudad progresara tanto. Según los versículos 9 y 10, la iglesia tenía virtudes y es una de las cartas donde el apóstol Juan no exhorta para que cambien de actitud para nada a la iglesia, al contrario, exalta sus virtudes. Los versículos 9 y 10, la primera parte, tenemos que
es la única carta donde no se menciona ninguna queja o falla de la iglesia. Por eso dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que son y dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Lo que está diciendo el apóstol Juan acá es sobre todo que Esmirna, los cristianos, tenían una dura prueba que enfrentar. ¿Y cuál era su prueba? La prueba era que, según lo que dice la tribulación y la opresión, tienen que ver con que los cristianos que vivían ahí eran esclavizados por los judíos que tenían bronca y los confiscaban sus propiedades a estos cristianos. Entonces efectuaron una persecución que duró un tiempo limitado, por eso el apóstol Juan habla de esta manera. Y se hace referencia a la blasfemia de quienes dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes son estos que participaban de esta persecución y que tenían una actitud en contra de estos hermanos cristianos? Por eso el apóstol lo llama sinagoga de Satanás, porque eran descendientes judíos. En el versículo 10 se hace la observación que el Señor no le promete a estos cristianos que van a evitar las dificultades de la persecución. Por el contrario, los anima a que vendrán problemas y tentaciones. Pero en el versículo 11 les da una promesa y les dice que tienen dos premios para los que ponen en práctica los desafíos, es decir, de seguir a pesar de la tribulación y la dificultad. Es que van a recibir la corona de la vida. La corona es una figura conocida en los cristianos de Esmirna porque se efectuaban en esa ciudad los conocidos Juegos Olímpicos de Asia, en los que se entregaban coronas a los que ganaban los trofeos como ganadores y los premios. Y segundo, le dice que no sufrirá daño porque Dios promete bendecir a esta iglesia y los va a sacar de alguna manera de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Por eso dice, allí se describe el final de los perdidos, en relación al juicio final, donde existe el juicio del lago de azufre y fuego. Por eso termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá de la segunda muerte. Muy bien, con esto terminamos el estudio de la carta de Pérgamo y luego ustedes recibirán el video de la iglesia que continúa, que es la iglesia de Pérgamo, es la que continúa.